Y el tema que nos reúne ahora es uno de los temas centrales de la vida cristiana. Ese poder transformador de la Escritura. Dios nos ama tanto que por su gran amor nos ha dado una palabra que refleja sus mismos atributos, su fidelidad, su misericordia, su compasión, su cuidado. Es reflejado constantemente en esta palabra de Dios. Bueno, y en esta mañana yo quisiera darle 3 razones por las que usted y yo deberíamos estar involucrados diariamente, constantemente en el estudio, en la reflexión, en la profundización de la Escritura. Razones sobran, muchísimas. Si quiere leer el Salmo 119, por ejemplo, hay 176 razones ahí para que usted profundice en la Escritura. Pero no se preocupe. No he tomado el Salmo 119 hoy para hablar de las 176 razones por las que usted debe leer la palabra. He tomado la carta del apóstol Pablo a Timoteo. La segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Una carta preciosa, es la última carta que el apóstol Pablo escribe antes de morir. Es su canto de cisne. En ella le está diciendo a Timoteo, su hijo espiritual, cosas importantísimas para la vida. Está a punto de morir el apóstol Pablo, como más adelante en el capítulo 4 lo va a decir. Está a punto de ser sacrificado. Y sin embargo, en ese momento, en el centro de la vida del apóstol Pablo, la Escritura, los libros, la Biblia están allí donde él está. Y cuando entendemos eso, Pablo está preso. Pablo está en una mazmorra romana, abandonado por muchos, como nos lo dice en esta misma carta. Varias veces repite, casi todo el mundo me ha abandonado. Estoy aquí prácticamente solo. Es un señor ya, por decirlo en buen salvadoreño, es un viejito ya. Tiene problemas de salud ya, casi no mira ya. Está en una mazmorra húmeda, sucia, maloliente. Se va a morir quizás en unos días. Y sin embargo, al terminar su carta, le dice a Timoteo: Timoteo, tráeme los libros, especialmente los pergaminos, donde generalmente se escribía la palabra de Dios a mano. Tráigame los libros, me urge leerlos. ¿Qué tiene el apóstol Pablo? ¿Qué ha entendido el apóstol Pablo? Que aún en el último momento de su vida quiere estar en contacto con la Escritura, quiere estar en contacto con la palabra. Esto no es cuestión de algo dominical, esto no es cuestión de un devocionalito de aquí por allá. Esto es cuestión de saber la Escritura, de profundizar la Escritura, de memorizar la Escritura, de beber la Escritura, hasta el punto de que todo yo estoy saturado de la Escritura, transpiro Escritura. Ustedes entienden qué significa transpirar, ¿verdad? Transpirar. Tengo en mi oficina, en mi seminario, un colega que tiene en su puerta una notita ahí que dice que él quisiera estar tan saturado de la Escritura que cuando un mosquito le picara, en lugar de transmitir el Zika, transmitiera a Jesús. ¿Qué le parece? ¿Por qué estudiar la Biblia como lo hace el apóstol Pablo? Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. 3 razones fundamentales. Capítulo 3, versículo 1, leo y le doy la primera razón. También debes saber esto, Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios,
que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. La primera gran razón que el apóstol Pablo tiene para motivarnos y para decirnos que usted debería meterse, zambullirse, bucear profundamente en la Escritura todos los días, es la naturaleza de los tiempos en los que vivimos. La naturaleza de los tiempos en los que vivimos. Pablo le dice a Timoteo, debes saber esto, es tu obligación darte cuenta de esto. Vendrán tiempos, han de venir tiempos peligrosos, dice Reina Valera, nuestra traducción. La palabra que se ocupa aquí para peligrosos es la misma palabra que se ocupa en los evangelios para describir a aquel endemoniado gadareno que era un hombre peligroso, furioso, destructor propiamente. Vienen tiempos así. En estos tiempos te ha tocado vivir. Tiempos peligrosos, furiosos, llenos de rabia, destructivos, profundamente malos. Lee la Escritura. Profundiza en la Escritura, porque estos son los tiempos que te ha tocado vivir. Y cuando uno encuentra la descripción que hace Pablo aquí de esta gente, más de 20 cosas se mencionan. La descripción del hombre con el que vivimos. Pero yo obviamente no tengo tiempo para ir por cada una de esas cosas que se mencionan acá. Permítame hacer algunas observaciones generales e importantes que este pasaje al leerlo me dan a mí. En primer lugar, usted descubre al leer esta cita, esta lista de hombres, es que son personas que se rigen por el amor. Son personas que se rigen por el amor, qué raro, ¿no le parece? Tiempos peligrosos, personas que se rigen por el amor. ¿Qué quiere decir con esto, Pablo? Fíjese que en el idioma griego, las palabras primeras que aparecen aquí, amadores de sí mismos, es una sola palabra. Se aman a sí mismos, más que a cualquier otra cosa. Se aman a sí mismos, son avaros, aman las riquezas, dice el griego. Aman las riquezas propiamente, aman la gloria, aman la vanagloria propiamente, son soberbios en ese sentido. A mí me parece que es importante decir eso, ¿no? Es importante recordarnos que hay personas en el mundo hoy que son así. Pero cuidado, porque el apóstol Pablo aquí, si usted se fija aún más, no está describiendo a los hombres del yihad, no está describiendo a los terroristas, no está describiendo a los asesinos, no está describiendo a los violadores, no está describiendo a aquellos hombres y mujeres que, nosotros no somos de ellos, nosotros no somos de ellos. Cuando usted lee esas citas y esta lista, se da cuenta que Pablo escribe cosas como esta. Habrá tiempos peligrosos porque habrá hombres desobedientes a los padres. ¿Qué tal? ¿Qué le pareció? Después de haber hablado de que son avaros, de que son blasfemos, de que son amadores de sí mismos, de que son vanagloriosos, de que son soberbios, desobedientes a los padres. Está haciendo eso ahí. Está haciendo eso ahí en medio de esta lista. Para la Biblia, el obedecer a los padres es central en la vida espiritual. Para la Biblia, si usted no obedece a sus padres, no va a obedecer a nadie. Usted no va a obedecer a Dios y no va a obedecer a nadie, y por eso es parte del mundo peligroso. Pero también hay otra cosa interesante dentro de esta lista. A estos hombres y mujeres de estos tiempos peligrosos los caracteriza la maldad. Hay varias palabras aquí que incluyen en el idioma griego otra vez
como que Pablo a propósito las ha enlistado de esa forma, el elemento de la maldad, el cacos, el hombre malo y la mujer mala. Yo le reto a usted a que vea esa lista y se examine a usted mismo y se dé cuenta si quizás alguna de estas, de las cosas que se mencionan acá, no son parte de su propia existencia, aunque se llame cristiano, aunque venga a la iglesia Nazaret, aunque sea fiel a su ministerio. Fíjese en esto, por favor. Los tiempos que nos han tocado vivir son tiempos peligrosos porque son caracterizados por este tipo de personas que me incluyen a mí. Yo debo leer la Escritura diariamente, constantemente, profundamente, porque aun cuando ustedes no lo crean, el que está aquí enfrente de ustedes es un hombre malo. Sin Dios somos malos. Sin Dios somos monstruos, sin Dios somos horribles, sin Dios formamos parte de esos tiempos furiosos, horrorosos, terribles, peligrosos. Y diaria y constantemente a este hombre hay que inyectarle el antídoto de la palabra de Dios para que me transforme, para que me cambie, para que por su maravillosa potencia, misterioso poder, me transforme. Es necesario hacerlo. Y esto no es cuestión de domingo o de escuela dominical. Esto es cuestión de diariamente. Que mi propósito sea que diariamente me meta. Y usted me va a decir, pero es que a veces no lo entiendo. ¿Y acaso entiende cómo funcionan las medicinas físicas? Pues muchas veces. Pregúntele a una persona que sufre de cáncer si entiende cómo le funcionan dentro de él los químicos, pero se los mete y se tiene que meter si se quiere curar. Y de la misma forma la Escritura debería funcionar en nosotros. Poco a poco iremos entendiendo más de ella, pero empecemos con un compromiso personal en el que usted y yo entendamos cuánto necesitamos de este libro, porque si no, yo soy malo y formo parte de estos hombres que se aparecen aquí, cuya maldad es evidente. Pero otra característica de estos tiempos y de estos hombres malos es que también en nuestros tiempos aparece el elemento religioso del engaño. ¿Se fijó usted aquí en el versículo 5 que Pablo dice que existen ciertas personas que pretenden ser religiosas? Versículo 5, que tendrán apariencia de piedad. Eusebia, la palabra aquí se traduce piedad, pero también se traduce religiosidad. Son hombres religiosos, son personas religiosas. Este tiempo está lleno de personas religiosas que tienen apariencia de piedad, que tienen apariencia de bondad, que tienen apariencia de santidad, que tienen apariencia de ser cristianos y sin embargo niegan el poder de ello cuando uno les observa en su vida. Se dan cuenta que solo es apariencia. Y estos no solamente se dañan a sí mismos, sino que engañan a otros. Y la forma de hablar del apóstol Pablo aquí nos llama la atención porque habla de ciertas mujercillas, ingenuas mujercillas que siempre están aprendiendo. Siempre habrá en la vida de la iglesia y en el mundo mujercillas y hombrecillos que por su ignorancia de la Escritura son fácilmente manipulables por aquellos que aparentan piedad y no tienen substancia. Usted necesita leer la Escritura y saturarse de ella para darse cuenta y gozar de ese discernimiento. Escuche esa palabra, hermano, y ojalá la recuerde sobre otras cosas. Discernimiento. ¿Qué produce en nosotros este discernimiento que nos ayuda a entender cuando un siervo de Dios es un siervo de Dios y no otra cosa? Cuando un líder espiritual es un líder espiritual y no otra cosa. ¿Qué es lo que hace que usted pueda decir, momentito, este parece bien, habla bien, pero hay algo aquí que no funciona bien? ¿Qué es?
lo que le da el secreto a usted para hacerlo. ¿Ah? Esto. Es increíble a veces con cuánta ignorancia nos topamos en nuestras iglesias, que cualquier charlatán aparece en la iglesia. ¿Y cuántos lo siguen precisamente? Igual que estas mujercillas y hombrecillos. Usted no quiere ser una mujercilla así, o un hombrecillo así. Necesita la Escritura, porque estos tiempos están llenos de este tipo de personas. Yo no tengo que darle ejemplos, ustedes los conocen, deberían conocerlos. Y si no los conocen otra vez es porque de alguna forma ha faltado ese régimen, esa disciplina para conocer la Biblia. Finalmente, dentro de estos tiempos peligrosos, no solo está la maldad de estas personas, no solo está el engaño de estas personas, sino de acuerdo con el apóstol Pablo, dice en el versículo 8 que también hay, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante. Oposición. Vivimos en tiempos peligrosos porque a la fe se le oponen tantas cosas. Janes y Jambres, si usted va al Antiguo Testamento, no se los menciona así, pero fueron aquellos dos magos, brujos, en Egipto, que se opusieron a Moisés, que se opusieron con artes mágicas. Vivimos en tiempos así, dice el apóstol Pablo. Y te tocará vivir en tiempos así, dice el apóstol Pablo. Pero sorprendentemente, en lugar de entregarte una bolsa llena de pócimas y lleno de secretos esotéricos, mágicos, otra vez para que combatas contra el diablo y contra Janes y Jambres y un montón de otras sectas que sí ocupan lo oculto, lo esotérico, lo malvado, Pablo no hace eso. En realidad nos va a decir en un momentito cuál es el secreto. ¿Cuál es la obra? ¿Cuál es el poder de Dios? Y cómo usted se debe defender de Janes y Jambres. Entonces la naturaleza de nuestro tiempo nos hace urgentemente que usted hoy mismo, si no lo ha estado haciendo, hermano, en el nombre del Señor, se meta en un estudio serio de la Escritura, personal. Ya basta de sus devocionalitos. Ya basta de esas pequeñas lecturitas, ya basta de esas capsulitas, ya basta de leer simplemente aquellos pasajes que me encantan y que me los sé de memoria, pero que ya no hablan precisamente porque solo los repito. El Salmo 23, el Salmo 1, Filipenses 2 y tantos otros. No, sépalos, conózcalos, memorice la Escritura, pero no se quede solo con esos pasajitos. Beba la Escritura, así como el Señor Jesucristo nos enseña. Cuando atacado por el diablo, Jesucristo responde a la tentación del diablo. Su respuesta es esta: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Eso es decir, la Escritura, la palabra de Dios tiene tanta importancia como las pupusas. Qué buenas que son las pupusas. Qué barbaridad, si hay algo que extraño estos días, 3 días, voy con unos kilos de más, pues, pero ¿qué se va a hacer? Deliciosas. Pero recuerde cuántas veces la Biblia habla la Biblia habla de sí misma en términos de que es mejor que cualquier alimento, que es mejor que la miel que destila del panal, que es mejor que el pan, que la tortilla, porque se come a diario, porque se saborea a diario, porque no es cuestión de que aquel lo está leyendo o que el predicador me lo va a decir el día domingo. Es cuestión de que yo lo necesito. Yo me muero si no tengo esto. Eso es lo que Jesús dice. Yo me puedo quedar sin comer, dice el Señor. Yo me puedo quedar sin comer por 40 días, pero no sin la palabra de Dios. Necesita la Escritura en ese sentido.
La naturaleza de los tiempos nos pide eso. Pero una segunda cosa que este pasaje nos enseña es que la Escritura debe leerse también en virtud de la naturaleza de nuestra vida y de nuestro ministerio. Escuche lo que dice Pablo aquí en el versículo 10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y cuando uno lee esto, realmente yo no sé qué hacer cuando Pablo me dice que pasó por todas estas persecuciones y de todas les libró el Señor. Y en un momentito se lo explico por qué digo esto. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, y los malos hombres irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Usted debe leer y estudiar la Biblia a profundidad, porque es ese instrumento amoroso que Dios nos ha dado para transformarnos, para protegernos de los malos tiempos y también para que entendamos nuestra vida. La naturaleza de nuestra vida y de nuestro ministerio nos lo pide. Oiga cómo Pablo le habla a Timoteo, pero tú has seguido. Esa palabra habla de, otra vez, seguimiento, discípulo. Alguien que está pegado al maestro, alguien que está cerquita constantemente. Un paso del maestro, un paso del discípulo. Hacia adelante va el maestro, allá va el discípulo. Ese elemento de tú has seguido. Y nos sorprende porque lo primero que aparece aquí es: tú has seguido mi doctrina. Me sorprende a mí y debería sorprenderles a ustedes, porque muchos en nuestras iglesias esto de la doctrina es cosa secundaria a ustedes. Aquí a la iglesia venimos a cantar y a cantar bonito y rico y hagámoslo, por supuesto, y qué bendición hacerlo como esta mañana. Pero para muchos eso es todo y no debe haber más. No te metas en complejidades, por favor. La doctrina, sí. Y yo como profesor tengo esa tentación, y perdonen hermano, si tuviera que hacerle un examen de teología básica ahora, de sus creencias, de lo que usted cree, de lo que usted de verdad ha aprendido en estos 20 años que ha estado en Iglesia Nazaret, ¿realmente me pasaría un examen? ¿De quién es Dios? ¿De quién es Cristo? ¿De qué es el hombre? ¿De qué es el pecado? ¿De qué es la iglesia? ¿De qué son las cosas que vienen? ¿O son cosas que no nos importa? Para Pablo sí le importaba. Tú, Timoteo, has seguido mi doctrina. ¿Y de dónde viene esta doctrina, pues? ¿De dónde sale esta doctrina, pues? De la Escritura, pues, como buen guatemalteco, ¿no? Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, paciencia, longanimidad. Y si usted se fija en lo que viene, es una repetición de elementos que tienen que ver con una vida, digámoslo así, con una vida dura, con una vida fregada. Yo no sé, y tengo que tener cuidado a veces porque después de estar 10 años o más afuera de El Salvador a veces y viviendo con otros latinos que hablan de otra forma, por ejemplo, esa palabra fregada entre nosotros no suena tan dura, ¿verdad? ¿O sí? Pero se lo digo a otros allá y el hermano está hablando ahí. Una vida dura. Un hombre que se mete como el apóstol Pablo, un hombre cerquita de Dios, un hombre con la autoridad del apóstol Pablo, un hombre con los milagros del apóstol Pablo, un hombre tan seguidor del Señor Jesucristo, tan cerca y tan poderoso como el apóstol Pablo, hablando de una vida dura, difícil, hablando de persecuciones, y luego llega el momentito de decirme: sí, tienes que entender esto. Si vas a vivir como debe vivirse la vida cristiana, todos los que viven la vida cristiana, todos, sin excepción, van a sufrir persecución de alguna o de otra forma.
van a seguir persecución, de alguna o de otra forma, física, emocional, psicológicamente, agresiva, qué sé yo, ¿cómo se llama? El acoso famoso de hoy. En los Estados Unidos tenemos una lucha increíble ahora. Todo es bueno, todo es permisivo, todos son buena gente, excepto los cristianos. Y cuando uno dice, no, es que la Biblia dice esto, es que eres una persona, un fundamentalista que no tiene paciencia con los demás y por eso no tenemos paciencia contigo. Ese es un tipo de persecución. Y muchos se achican, y muchos se achicopalan, y muchos, ay, qué rico se siente hablar así con ustedes. Y muchos se sienten mal. Claro, te vas a sentir mal si no has estado en contacto con esto, de lo que Pablo le va a decir a Timoteo en un momentito. No, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero debes entender esto, aun cuando ahora no lo mires. Los malos hombres van a terminar mal, le dice el apóstol Pablo. Pero persiste tú. Me encanta esa palabra. Otra vez, tú has seguido. Persiste tú. Persiste. Persiste, persiste. Esto es lo que otra vez se nos repite una y otra vez a través de las cientos, miles de páginas de la Escritura. Persiste en la lectura, persiste en la ley. Cuán agradable es tu ley. Medita la ley de día y de noche. Hazlo sin cansancio, aunque a Arjona no le guste, aunque te diga que por qué estás leyendo la Biblia todo el tiempo, aun cuando te digan no tiene sentido estar viviendo y leyendo la Biblia todo el tiempo. Tú sabes y deberías entender que si no lo haces, tú eres un hombre malo, parte de los hombres peligrosos. Tú deberías saber que no vas a aguantar el sufrimiento. Cuando yo leo la Escritura y en una de esas partes del Salmo 119 dice literalmente, aquel que lee la Escritura tiene una perspectiva correcta del sufrimiento. Y una perspectiva correcta del sufrimiento. Todos nosotros sufrimos. Sufrimos por la edad y yo empecé a sufrir por la edad. Déjeme decirle. Antes yo me podía echar 3, 4 mensajes en un día y sin ningún problema. 4 o 5 clases en el seminario y sin ningún problema. Hoy ya me tengo que sentar. Tráiganme la silla, por favor, que ya me cansé. ¿No? Y usted pasa por lo mismo. Y cuando viene el sufrimiento, de todo tipo de sufrimiento, por ser creyentes sufrimos. Sufrimos por nuestro cuerpo, sufrimos por nuestra familia, sufrimos por los que no nos entienden, sufrimos porque Dios no nos da lo que a veces queremos pedirle y creemos que es bueno tener y queremos tener y le hemos pedido por años y le hemos orado por años y Dios nos lo da y sufrimos emocionalmente, sufrimos de todo tipo de cosas y a veces nos enojamos con Dios y peleamos con Dios y dejamos la iglesia. Precisamente porque no hemos estado leyendo la Escritura que me ha estado nutriendo y dando esa perspectiva correcta de el sufrimiento. Es bueno el sufrimiento, dice el escritor del Salmo 119, léalo ahí. Es bueno el sufrimiento, ¿sabes por qué? Muchas veces es la única forma en la que entendemos, es la única forma en que en esta condición en la que estamos Dios nos forma. Sí, debido a nuestro ministerio y a nuestra vida debemos leer la Biblia. La última razón que el apóstol Pablo da en este capítulo aparece aquí en el versículo 15. Timoteo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí termina el apóstol Pablo este capítulo diciéndonos mucho de la vida de Timoteo. Ya al inicio de la carta y al inicio de las pastorales, Pablo nos había dicho que este Timoteo era hijo de una mujer judía que se había convertido al cristianismo. No se menciona nada del papá, no sabemos por qué.
se dice algo de la abuela de Timoteo, y se nos dice que es a través de la mamá y de la abuela de Timoteo y de su enseñanza de las Escrituras que Timoteo finalmente vino a los pies del Señor Jesucristo. Eso se nos dice de Timoteo, y la impresión que tenemos de este hombre joven de unos 33, 35 años, era una persona que había desde la niñez conocido la Escritura, como judío, hermano, que aprendían la Torá de una forma increíble, que iban a la sinagoga y que se les enseñaba la Torá de una forma tremenda. Como niño tú lo has aprendido, Timoteo. Tu mamá te lo enseñó, Timoteo. Tu abuela te lo enseñó, Timoteo. Ya es suficiente, Timoteo. Ya la sabes, Timoteo. ¿Ah? Algunos de nosotros, no, ustedes no. En otras iglesias donde he estado, me da la impresión que creemos, no, yo ya leí eso usted. Yo ya lo sé eso usted. Yo ya lo conocí. Sí. Esa no es la mentalidad del apóstol Pablo ni de Timoteo. Tú has sabido la Escritura desde que eras un bebé. Persiste pues en lo que has aprendido y te convenciste. Y sabes, has sentido el poder de la Escritura en tu vida. Sabes cómo te ha llevado a la salvación la Escritura. Persiste pues, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pablo está hablando principalmente del Antiguo Testamento aquí, y es interesante que Pablo le dice a Timoteo que es a través del estudio del Antiguo Testamento, de la lectura del Antiguo Testamento, que este hombre llegó a los pies de Jesucristo. Por eso yo cuando evangelizo, cuando les digo a las personas sobre Cristo, me centro en la Biblia, y ojalá decirle, mira, yo no te estoy tratando de convencer ni de vender nada. A mí me puedes decir que no, me puedes decir que sí, y realmente no importa. Yo quiero que leas la Escritura, que empieces a mirar lo que dice la Escritura, porque si la lees con fe, con sinceridad, si le pides a Dios que te hable a través de ella, algo poderoso puede haber en tu vida. No mis palabras, hermanos. Este hombre o cualquier otro hombre, pastor, por brillante que sea en su oratoria, por increíble que sea en contar historias y anécdotas y ser elegante y ser todo lo que ustedes crean, los puedo entretener un momentito, pero lo único que puede traernos a la salvación en Cristo Jesús son las Escrituras. Y por eso yo me meto en esto. Ojalá que pudieran venir a mi casa. Ojalá que pudieran ver cómo está mi casa, mi oficina. Mi oficina está forrada de libros. Pero por más que me meto en esos libros, yo tengo que ir diariamente. Y he hecho un compromiso de que este libro no se va a ir de mi mente, ni de mi lectura. Me parece interesante aquí recordarles a ustedes que Timoteo no tenía una copia como ustedes tienen. Algunos de ustedes ya lo tienen en el celular, ¿verdad? Ahí no les cuesta nada abrirlo, pero no lo abren, ¿verdad? Y aquí está. Pablo dice que la naturaleza de la Escritura, al fin de cuentas, es la última razón por la que usted debe leerla, apreciarla y estudiarla. Ella te puede llevar a la salvación, dice. Y en el versículo 16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Inspirada por Dios. 3 palabras en español, una sola en el griego. Theoneustos. Inspirada por Dios no significa que las palabras de la Biblia inspiran. No. O que Dios me inspira a hacer cosas buenas a través de la Biblia. No, tampoco. Que la Biblia, la naturaleza de la Escritura es ser inspirada por Dios. Theoneustos. Una tan sola vez en la Biblia aparece esa palabra y significa directamente exhalada por Dios. La Escritura es el mismo aliento de Dios.
Dios la ha dado para usted. Dios en su amor nos la ha dado. Esta es la misma palabra de Dios. Por eso cuando me enfrento a ella, cuando me confronto con ella, cuando la estudio a ella y creo esto, muchas cosas pasan en mí que ni siquiera yo las entiendo. Es la misma palabra de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Y es útil para corregir, para instruir, para enseñar, para redarguir, inclusive para hacer esas cosas que usted ni siquiera imagina. Por ejemplo, esta palabra redarguir. ¿Cuándo fue la última vez que ocupó esa palabra usted? Yo te redarguyo. ¿Ah? Ahí venía un carro haciéndole zigzag por ahí y usted les bajó el vidrio y le digo, te redarguyo. ¿Ah? La verdad es que muchos de nosotros no sabemos qué significa redarguir. Pero esa palabra en el idioma original significa literalmente esto, mire, significa sacar de la oscuridad algo y exponerlo en plena luz. Muchos de nosotros vivimos con problemas que todo el mundo lo mira excepto yo. Todo el mundo sabe que yo tengo problemas de carácter, que a veces, no a veces, sino constantemente estoy tentado a la mentira, que exagero y un montón de otras cosas de mi pecaminosidad. Todo el mundo parece verlas excepto yo, estoy cegado. ¿Sabe cómo aprendo a verlo? Por exponerme a la palabra, en su redarguir, en su exponerme, en su decirme, mira, esto eres tú, sin mí. La naturaleza de la Escritura finalmente está hecha para hacernos madurar, dice el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Ya casi termino, hermanos, pero quiero decirles esto. En nuestras iglesias y en el mundo en que vivimos, la gente quiere ponernos y casi siempre hacernos sentir mal cuando usted gasta una mañana, por ejemplo, escuchando y aprendiendo de la palabra. Nos dicen, oye, ¿qué estás haciendo? Lo mejor es que vayas a hacer cosas buenas. Ve a hacer cosas buenas, porque eso es lo que vale. Porque eso es lo que cuenta. ¿Qué es eso de estar oyendo tanta cosa y leyendo el libro ese, no? Lo que vale es que sea bueno, que des ayuda a los pobres, que sea justo en lo otro demás. Sí, perfecto, esas son cosas buenas. Pero yo lo reto a usted a que mire el orden de la Escritura una y otra vez. Sus obras solo podrán ser verdaderamente buenas cuando son el resultado de la obediencia a la Escritura. Cuando usted ha aprendido la Escritura, cuando usted ha asimilado, digerido y obedecido la Escritura, ella es la que te prepara, te perfecciona, te equipa, te da los recursos necesarios para que hagas buenas obras. Y por supuesto, si usted no está haciendo buenas obras, probablemente es que tampoco está leyendo la Escritura, que tampoco está leyendo la Biblia. Qué gran regalo este. Qué gran regalo este. Dios, no me permita vivir un tan solo día sin estar en contacto con tu libro precioso, que me protege de los tiempos difíciles en los que vivo, que me ayuda a entender el sufrimiento y el ministerio y la vida difícil por la que a veces me ha tocado pasar, y que me hace valorar a este libro como la misma palabra del Altísimo, Creador del cielo y de la tierra, nuestro Señor. Pónganse de pie, por favor, hermanos. Padre, yo te doy gracias por la iglesia Nazaret. Y
Y delante de ti, Señor, te agradezco. Delante de la iglesia, Señor, te agradezco por esta palabra preciosa, pura, acrisolada, bendita, fiel, eterna que nos has dado. Gracias, Señor, porque entendemos que en ella se manifiesta tu amor. ¿A qué nación Dios le ha revelado su palabra? Jesús, palabra de vida, tú eres el pan nuestro. Y tú, Señor, como nuestro pan nuestro, nos enseñaste a comer diariamente de la palabra de Dios. Permítenos, Señor, como pueblo obediente, vivir en cercanía total de la Escritura, leyéndola, estudiándola, memorizándola una y otra vez, profundizándola, sabiendo que nunca podremos sondear, Señor, las profundidades de tu infinita palabra. Gracias por la sanidad que trae a nuestro cuerpo. Gracias por la sanidad que viene a nuestro espíritu a través de ella. Gracias por el consuelo que provee, Señor. Gracias por la transformación que hace en nosotros, transformados por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Te alabamos, Señor, por esta tu palabra, bendita palabra. Y hasta tu segunda venida, Señor Jesús, estará con nosotros, siendo faro y luz a nuestros pies. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.